El día de hoy vamos a estar analizando el tema que yo te había dicho hace como 15 días que te iba a compartir y que es ejercitándome en mis sentidos espirituales. Ejercitándome en mis sentidos espirituales. Ahora creo que no. ¿Sí vamos a tener pantallas o no? Bueno, no sé, pero si no, vas a tener que sacar tu Biblia. ¿Recuerdas cuáles son esos sentidos? ¿Recuerdas cuáles son tus sentidos? ¿Puedes decirme cuáles son los sentidos del cuerpo? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. A cada uno de esos corresponde un sentido en tu alma y un sentido en tu espíritu. ¿Recuerdas los sentidos de tu alma? No has estudiado. En el canal de YouTube ahí está acerca de los sentidos. Puedes entrar y refrescar tu memoria, que es uno de tus sentidos del alma, tu memoria. Entonces, a la vista, en el alma le corresponde el sentido de la imaginación. Al olfato en tu alma le corresponde el sentido de la conciencia. Al oído en tu cuerpo, en tu alma le corresponde la memoria. A tu gusto en tu alma le corresponde la razón. Y al tacto le corresponde los afectos. Es que habían dicho sentimientos, ¿no? Ok. Ahora, en tu espíritu tienes 5 sentidos de la misma manera. Hoy no vamos a hablar de los 5 sentidos porque ya hablamos de ellos, hoy vamos a ver cómo los ejercitamos. Pero el primero, el que corresponde a tu vista, es el sentido de la fe. Es mejor conocido tal vez como los ojos de espirituales. Nosotros, dice la palabra, no nos guiamos por vista, sino por fe. Es decir, usamos los ojos que tenemos en el espíritu para ver. Ahora, al olfato le corresponde el temor de Dios. Ya vi que ya sacaron sus notas. El temor de Dios, está perfecto. Qué bueno que tomen notas. Al oído en tu espíritu le corresponde la esperanza. Al gusto en tu espíritu le corresponde la revelación o la intuición. Y al tacto le corresponde, es el que más nos cuesta, yo creo, el amor. ¿Ok? Entonces, tus 5 sentidos del espíritu son fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. ¿Ya estamos claros? ¿Ya empezamos a recordar? Entonces, ¿cuáles son tus 5 sentidos en el espíritu? Fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. Ok, no vamos a avanzar hasta que te los aprendas. No es cierto. No es cierto, no estamos en la escuela. Y algo que yo creo que nos pasa muchas veces es el tipo de educación al que estamos acostumbrados. Y eso es que fuimos educados a memorizar. Por lo menos en mi época, hace ya algunos ayeres, porque dirían ayer, ya pinto canas por culpa de todos vosotros. No, ya pinto canas. Y lo que falta, exacto. Estábamos acostumbrados a memorizar más que tener entendimiento del porqué de las cosas. Yo apenas platicando con Josema, él está tomando un diplomado de matemáticas, porque él quiere prepararse para que cuando llegue a la universidad él ya vaya adelantado. Él quiere estudiar una ingeniería. Entonces dice, tengo que llegar sumamente preparado y más si estoy buscando una beca en una universidad, ¿no? Entonces él me decía que en ese diplomado empezaron desde cómo aprender a sumar y restar.
Y entonces él decía, ay, o sea, me regresaron aquí como al kinder, casi, ¿no? Y yo ya voy en segundo de prepa. Pero resulta que cuando fue avanzando en cada uno de esos temas, y llegó a la aritmética y llegó a otras cosas, él entendió el porqué de todo eso. Dice, es que es tan simple entender las matemáticas y llegar hasta el álgebra y la trigonometría y el cálculo diferencial, integral, etc. Cuando tú entiendes el porqué de la suma y la resta. Entonces muchas veces tú y yo simplemente memorizamos. ¿Qué pasaba con las tablas de multiplicar? Hasta canciones sabía, ¿no? Y entonces te sabías la canción, 2 por 1, 2, 2. Y sí, así fuimos educados. Entonces muchas veces con la palabra de nuestro Dios hacemos exactamente lo mismo. Tratamos simplemente de memorizar algo que debe ser entendido en nuestro espíritu para poder utilizarlo. Y la memoria es un sentido del alma. Yo te hablaba la ocasión anterior que hablamos acerca de los dones espirituales, de los sentidos espirituales. ¿Cómo es que tú y yo estamos acostumbrados a naturalizar lo que corresponde al espíritu? Es decir, yo no uso los sentidos espirituales si no estoy más acostumbrado a utilizar los sentidos del alma y por supuesto los del cuerpo. Y cada uno tiene una intención preciosa de parte de Dios porque por algo fueron colocados en nosotros. Pero tú y yo debemos entender lo que hay detrás de todo ello para que tú y yo podamos ponerlos a funcionar. Entonces, yo te decía que íbamos a remitirnos a Marcos capítulo 16, versículos 16 al 18. Yo creo que este pasaje te lo sabes inclusive de memoria. 16 al 18. Y en este pasaje a lo que está haciendo referencia son a 5 habilidades que Jesús les dijo que eran señales que iban a seguir a todos aquellos que creyesen. Y estaba hablando, diciendo, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces son 5 señales que Jesús le dijo a sus discípulos que todo aquel que creyera iban a estar presentes en él. Entonces son 5 cosas que Jesús dijo que iban a estar presentes en ti si tú creías en Él. ¿Cuáles son esas 5? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, cada una de estas 5 está haciendo referencia a uno de tus sentidos espirituales. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana, de tal forma que tú y yo entendamos en lo práctico cómo funcionan esos sentidos. Entonces, el primero tiene que ver con la fe y está ligado a la imaginación y la vista, ¿ok? Echarán fuera demonios. Tú y yo tenemos la autoridad delegada de parte de Jesús para someter a Satanás y a sus huestes. Esa es una autoridad que nos fue delegada por Jesús. En Lucas 10:19 él dijo, he aquí yo os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces tenemos una autoridad delegada para ejercer lo que Jesús dijo que nosotros podríamos hacer. Tú y yo tenemos fe y ese es el sentido espiritual. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, ese sentido está activo de manera inmediata. Es decir, yo te ponía un ejemplo. Cuando tú naces, ya naces con tus sentidos. No los vas adquiriendo con el paso de los años. Van desarrollando, eso sí, porque ya traes el sentido de la vista, pero generalmente los bebés
no ven como tú y yo vemos al día de hoy. Van desarrollando ese sentido, pero ya lo traen. Ya traen la vista, ya traen el gusto, ya traen el olfato, ya traen el tacto. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ok? Ahora, te voy a poner un ejemplo de cómo Jesús utilizó ese sentido de la fe en una situación que él vivió estando en la tierra. Marcos 9, del 17 al 29, tú recordarás esta historia porque es cuando los discípulos no pueden echar fuera a un demonio. Y entonces le traen a Jesús, al joven, y lo presentan delante de él. Y entonces ahí viene una enseñanza maravillosa de parte de Jesús. Entonces, a partir del versículo 17 dice: respondiendo uno de la compañía dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos y cruje los dientes. ¿Qué podemos ver en este primer versículo? Para que vayamos entendiendo acerca de la fe y de cómo funciona la vista y de cómo funciona nuestra imaginación. En este versículo lo que tú puedes observar es cómo el demonio estaba tomando protagonismo. Dice que el demonio lo que hacía era tomaba, despedazaba al muchacho, el muchacho echaba espumarajos y crujía los dientes. ¿Qué pasó con los discípulos cuando intentaron echar fuera a este demonio? No pudieron. ¿Por qué? Porque centraron su atención en lo que el demonio estaba haciendo. Su vista estaba colocada en lo que el demonio hacía. Entonces, eso lo que puede producir en nosotros es que reste nuestra autoridad, porque hay una distracción. Yo recuerdo muy claramente una experiencia que tuve. Recuerdo que Amelia contactó al pastor Amado para decirle: hay una chica que está endemoniada y que necesita ser liberada, ¿puede venir? Y en esa ocasión el pastor Amado dijo: te mando a David. Qué chistoso. No, no es cierto. Le agradezco por haberme enviado a esa actividad. Resulta que efectivamente llegamos, la chica estaba en una cama y entonces subimos a la habitación de esta chica y la chica estaba recostada en esa cama. Y es la única ocasión en que yo he visto que una persona tenga la capacidad de girar la cabeza más allá de lo natural. No te lo imagines. No uses tu sentido del alma, tu imaginación. Y entonces lo que sucedió en aquella ocasión con Amelia, o sea, yo llegué, me puso al tanto de la situación, empecé a orar en lenguas. Y entonces esta chica empezó, el demonio empezó a manifestarse en ella. Y entonces yo recuerdo a Amelia decir: ay, mira cómo está haciendo, mira cómo está. Le dije: mira, deja de centrar tu atención en eso, porque el demonio lo que quiere es distraernos. Que haga lo que quiera, o sea, finalmente tiene que someterse. Nosotros traemos la autoridad, el demonio no está por encima de nosotros. Nosotros tenemos la autoridad delegada de Jesús. Entonces, te lo ilustro de esta manera porque a veces eso es lo que pasa. Lo que sucede a nuestro alrededor busca distraernos y atraer nuestra atención a eso, de tal manera que nuestro sentido de la fe sea nublado y no podamos utilizarlo. El pasaje sigue diciendo: y respondió él y les dijo, vamos en el verso 19 de Marcos 9. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?
¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y entonces ya le traen al muchacho. Entonces fíjate que lo que está reprendiendo Jesús es la incredulidad, que es lo opuesto a la fe. Es como si les estuviera diciendo, ¿por qué centraron su mirada en lo terrenal, en lo natural, en lo que estaba sucediendo y dejaron de lado la fe? Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahí está el espíritu nuevamente, el espíritu malo, nuevamente tomando ese protagonismo delante de Jesús. Pero ¿qué pasó con Jesús? No se impresionó al ver eso. Dice, luego el padre del muchacho, yo creo que había escuchado lo que Jesús recriminó, le dijo clamando, a Jesús le dice, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué había esa dualidad en ese padre? Por un lado le está diciendo, sí creo, pero no, casi no. Creo, pero ayúdame en la incredulidad. Y entendiendo cómo funcionan los sentidos espirituales, es decir, quiero creer en verdad, yo sé que tú tienes el poder, pero me gana lo que yo estoy viendo y lo que está sucediendo a mi alrededor. Ayúdame a cómo centrar mi atención en lo que tú estás viendo, porque a ti no te está impresionando el demonio, pero a mí sí. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hizo Jesús? Ejerció su autoridad sobre el espíritu malo y lo ordenó. Y le dijo lo que él tenía que hacer porque la autoridad la tenía él y no el demonio. ¿Y qué sucedió con el demonio en el verso 26? Dice el espíritu, fíjate esta expresión, dice el espíritu clamando y desgarrándole mucho, salió. Pero fíjate que acá hay todavía algo que la autoridad de Jesús hace sobre aquel demonio. Dice que el demonio era mudo. Y resulta que cuando Jesús lo manda y cuando Jesús ejerce su autoridad, el demonio habla. Fíjate el nivel de autoridad que tiene Jesús. Y ese es el mismo nivel de autoridad que tenemos tú y yo. ¿Cuántos tienen esa autoridad? ¿Tienes esa autoridad? ¿Sí o no? Creo que la tengo. ¿Qué dijo? Creo y ayuda a mi incredulidad. Ok, buena frase, porque ahí tiene la oportunidad de ser ayudada por Jesús. Amén. Entonces, a cualquiera de ustedes que dijo que sí tiene la autoridad, podemos enviarlos a liberar a los endemoniados. Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, no es una capacidad natural, no es algo que yo tenga en mí, de mi propia naturaleza. Es Jesús actuando a través mío, yo usando sus recursos para ir en contra de lo que se está manifestando delante de mí. El muchacho queda ahí como muerto, pero Jesús le toma de la mano, lo endereza y lo levanta. Y entonces el muchacho se va libre. Y entonces vienen sus discípulos y le preguntan, aparte, claro, para no ser evidenciados ante la multitud, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y entonces Jesús les dice, miren, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero si tú vas al pasaje paralelo en Mateo 17, 19 al 21, solo anótalo. Jesús les está diciendo, por su incredulidad
es que no pudieron echarlo fuera. Y hace notar también la importancia del ayuno y de la oración. Jesús no hizo caso de lo que veían sus ojos naturales, ni alimentó su imaginación, que es su alma, con aquello que él estaba viendo. Porque ¿qué pasa con nosotros cuando estamos ante una situación difícil? Hacemos una película, eso es nuestra imaginación, ese es nuestro sentido del alma. O sea, tú atraviesas una situación y tu mente empieza a volar y ya, yo te he dicho muchas, ya te ves, apenas te están dando un diagnóstico médico y tú ya te ves casi que te están cantando ahí las golondrinas. Ya te ves en la caja, ya te ves ahí ya que te están llevando al panteón. Esa es la imaginación. Así funciona el sentido del alma, que es la imaginación. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Que debemos creer. Fíjate lo que dice Jeremías 13:10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Cómo debemos conducirnos? A través de la fe. No a través de lo que mi mente produce o lo que mis ojos ven. Entonces la clave es la fe. ¿Cómo nutro a mi imaginación? Hay dos maneras de nutrir a mi imaginación. O la nutro por lo que mi vista me dice o trae a mí, porque gracias a Dios que tenemos vista, o la nutro por mi vista o la nutro por la fe. Y pasa lo mismo que cuando hay esa dualidad interna en nosotros. ¿Cómo nos conducimos? ¿Más por el espíritu o por la carne? Depende de dónde estemos más fortalecidos. Lo mismo pasa con nuestra imaginación. Si dejamos que nuestra imaginación sea nutrida por nuestra vista natural, entonces eso se puede convertir en un obstáculo para nuestra fe y nos limita a lo natural. Si por el contrario, a través de la fe alimento mi imaginación, entonces mi imaginación va a ser controlada por la fe. Y entonces yo podré caminar en victoria. ¿Qué pasa cuando te dan una palabra profética? O cuando alguien ora por ti y te da una instrucción divina. Yo recuerdo un testimonio, no sé ni dónde lo escuché ni quién lo dijo, pero yo recuerdo de una persona que se acercó a que oraran por él y no tenía pies. O sea, tenía hasta los tobillos. Y entonces cuando oraron por él, le dijeron, Dios te concede unos pies. Así que lo que vas a hacer es que el día de mañana vas a ir a la zapatería y te vas a comprar unos zapatos. Y entonces esta persona fue a la zapatería sin pies, seguía sin pies, llegó a la zapatería y entonces le dice al dependiente, ¿me puedes traer unos zapatos? Y pues no sé qué cara han de haber hecho, ¿verdad? Dijeron, ¿de qué número? Y entonces él dijo un número. Le trajeron esos zapatos y cuando se los iba a poner, el milagro creativo sucedió. ¿Qué pasó con esa persona? Si se hubiera quedado viendo, no, pues sigo sin pies, ¿para qué voy a la zapatería? Su fe hubiese sido obstaculizada por lo que él seguía viendo en lo natural. Pero como él alimentó su imaginación, yo creo que él ya se vio caminando, ya se vio con pies, eso dejó que la fe actuara en él. Entonces son ejemplos prácticos para que tú y yo sepamos cómo utilizar ese sentido. ¿Cómo vas a nutrir tu imaginación? ¿Con aquello que Dios dice o lo que el mundo dice? Por ejemplo,
alrededor de nosotros hay muchas situaciones que se están dando. Y tú puedes ver la maldad, puedes ver la iniquidad, cómo se sigue propagando, y eso es algo que está profetizado. Pero si tú te centras tu atención en eso, te aseguro que ya no vas a querer ni salir de tu casa. Pero si tú echas mano a través de la fe de lo que Dios promete a sus hijos, tú vas a actuar de conformidad a lo que estás creyendo. Eso no quiere decir que tú seas imprudente. Hay una banda y se están tirando a balazos, voy a pasar en medio, porque Dios me guarda. No, Señor. Sí te guarda. Y si te manda a pasar en medio, te va a guardar. Pero si no te manda, no tientes a Dios. No te arriesgues en vano. Pero tú y yo debemos ir llenándonos de la palabra de Dios, porque ¿qué dice de la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, a través de lo que la palabra tiene, y yo centrando mi atención en la palabra de Dios y mezclando fe en lo que la palabra de Dios dice, es como yo voy a poder caminar utilizando este sentido que me fue dando en el Espíritu. Entonces ya tienes el primero. El segundo, dice la expresión ahí en Marcos 16, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Esto tiene que ver con el temor de Dios, que está asociado a tu conciencia y tu olfato. Nuevamente, cuando tú naces de nuevo, este sentido ya está en ti. Y esto ya te he explicado lo que es el temor de Dios, y es una conciencia plena de quién es Él, una conciencia plena de quién es Dios y de su reino inamovible. Así que dice la palabra, tú y yo, recibiendo un reino inconmovible, sirvámosle y tengamos gratitud, agradándole con temor y reverencia. Entonces tú y yo debemos movernos en esa manera. Entonces el temor de Dios va a llevar a nuestra conciencia a hacer a un lado lo que puede estar delante de nosotros para centrarnos en la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Si es que lo adoramos. Porque a veces, ¿sabes por qué a veces no adoramos a Dios? Porque no sabemos ni qué decirle. Y eso es porque no lo conocemos. Si tú y yo nos damos a la tarea de conocer a Dios, va a ser más simple poder adorarlo, porque adorarlo es reconocer lo que Él es, lo que Él tiene, lo que Él puede, su grandeza, su autoridad, su dominio, su poderío, su señorío, etc. Tú puedes, yo creo que decir más de lo que yo podría decir. Entonces, tú y yo debemos dejar que el temor de Dios nos acerque a Él para conocerlo más. Yo te decía, si nosotros dejamos que en nuestra conciencia gobierne el miedo, entonces nos vamos a alejar de Dios. Y de eso hablamos en aquella ocasión. Si no recuerdas todo lo que dije acerca de eso, remítete al canal de YouTube y ve ese mensaje. Entonces, nuestra cercanía con Dios nos va a llevar a reconocerlo por encima de las situaciones que puedan estar presentes a nuestro alrededor. Entonces, tú y yo vamos a estar conscientes espiritualmente de quién es Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros, a través de las lenguas, podemos adorarlo, podemos orar, podemos cantar, y eso lo dice ahí la palabra. Por ejemplo, ahí anota 1 Corintios 14:2 y 14:14. Juan 4, 23 y 24. Para que en tu casa vayas avanzando también en esto. Porque quiero obviar el tiempo para que no te deje inconclusa la enseñanza del día de hoy. Juan 4, 23 y 24 y 1 Corintios 14:2 y 14:14. Ahora, nuestra conciencia natural, que es el sentido del alma, discierne entre el bien y el mal. Para eso nos fue dada la conciencia, para discernir entre el bien y el mal.
eso es tu conciencia, es algo que te alerta de las cosas. Entonces, pero nuestra conciencia se puede contaminar, se puede ensuciar o puede ser cauterizada. Eso pasa con nuestra conciencia y entonces esa alerta que fue puesta en nuestra alma deja de funcionar. ¿Qué pasa cuando tú deliberadamente haces a un lado a tu conciencia? Se cauteriza. Y entonces al rato haces las cosas ya sin remordimiento, sin tener el temor de Dios en ti para llegar ante Él y decir, ¿sabes qué? La regué. Sí, me deslicé. Sí, pequé. Sí, hice lo malo. Si tú cauterizas a tu conciencia, entonces dejas de hacer lo que tienes que hacer. Y entonces te alejas de Dios. Yo te decía, el temor de Dios siempre te acercará a Él. Siempre te acercará a Él. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Entonces tú y yo tenemos de parte de nuestro Dios el ser limpiados en nuestras conciencias. Entonces tú y yo debemos acercarnos a Él para que Él sea el que limpie nuestra conciencia. Ayúdame a limpiar de todo lo que ha contaminado mi conciencia, de todo lo que ha dominado a mi conciencia, para que yo pueda ser libre y pueda estar en ese temor. Entonces, 2 Corintios 7:1 también dice, así amados, pues todos tenemos promesas, tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, y aquí se está refiriendo al alma racional, es decir, a la parte almática en donde existe esa inmundicia. Dice, limpiémonos de toda inmundicia. Dice, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces tú y yo nos acercamos delante de Él, Él nos limpia y tú y yo estamos en un proceso constante de limpieza en nuestra conciencia de toda inmundicia. Lo mismo pasa cuando tú y yo hacemos a un lado el temor de Dios. El temor de Jehová nos lleva a aborrecer el mal. Pero si no caminamos en el temor del Señor, ¿qué va a suceder? Que nosotros somos gobernados por nuestra alma para hacer lo malo. Entonces, yo te dije que este sentido del temor de Dios está asociado al olfato en lo natural y a la conciencia en el alma. Y tanto el olfato en lo natural como nuestra conciencia son susceptibles de corromperse. La clave que está aquí en esto para que tú y yo podamos utilizar correctamente ese sentido es una vida en el Espíritu. No sé si tú hablas en otras lenguas, pero si tú hablas en otras lenguas y tú estás ante una situación delante tuyo y empiezas a orar en lenguas, eso empieza a acercarte a Dios y a dejar de lado lo que está sucediendo para que tú estés centrado en Él. Cuando de pronto han venido ciertos pensamientos, por ejemplo en mi caso, pensamientos y no necesariamente malos, pero sí que me llevan a distraerme del Señor, lo que he visto es que si oro en lenguas todo eso empieza a irse. Entonces es un recurso maravilloso el hablar en otras lenguas y eso es algo que está para todos los que creen en Jesús. Porque Él dijo, hablarán nuevas lenguas, esta señal te va a seguir. Así que tú puedes hablar en otras lenguas y esto te va a acercar a Dios y va a centrarte en Él y vas a tener una plena conciencia de su presencia en tu vida, lo cual te lleva a alejarte del mal. Si tú estás orando en lenguas, obviamente estás conectado con Dios. Y entonces en tu conciencia estás claramente
entendido de que Dios está ahí. Y es más fácil que estando plenamente consciente de Él, te alejes del mal. Utilicemos ese recurso. Nos fue dado para utilizarse. ¿Ok? El tercer aspecto, quitarán serpientes. Quitarán serpientes. Gracias. ¿Esto qué nos da a entender cuando esta expresión está dicha ahí en Marcos 16? Que tú y yo podríamos hacer a un lado todo aquello que se entrometiese en nuestro camino de parte del enemigo. Y tú y yo podemos ejercer un dominio completo. Y yo te he dicho que hay diferentes reinos sobre los cuales tenemos autoridad. Uno de ellos es el reino angélico, el reino demoníaco, el reino animal, y hay otros más. Tú y yo tenemos un dominio completo sobre todos esos reinos. Así que nos fue dado también de parte de Dios el que tú y yo, si creíamos en Jesucristo, pudiésemos allanar el camino delante de nosotros, quitando serpientes. Mateo 10:16 dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, ¿la prudencia qué es? La prudencia es una virtud que nos va a permitir prever peligros que están a nuestro alrededor y evitar riesgos innecesarios. Entonces, la prudencia es una virtud que nos permite prever peligros y evitar riesgos innecesarios. Es, en otras palabras, el ser sensato, tener cautela y mesura al actuar. La paciencia, que es un elemento clave en este sentido, nos armoniza con el tiempo de Dios. Y ayer, platicando con una persona, hablábamos acerca de la paciencia. La paciencia nos armoniza con el tiempo de Dios. Y si tú te remites a la tentación que Jesús tuvo en el desierto, vas a poder ver que Él utilizó o se movió a través de la paciencia para vencer la tentación. El diablo vino y le ofreció cosas. Y si él tenía una necesidad, él tenía hambre. Pero si él se hubiese anticipado al tiempo de Dios para ser alimentado, él hubiese perdido mucho, como lo hizo, por ejemplo, Esaú, cuando perdió su primogenitura. Él tenía una necesidad y quiso suplirla en su cuerpo, antes que esperar el tiempo de Dios para ser nutrido en su espíritu. Entonces, a nosotros la impaciencia nos saca de la jugada. Y yo creo que muchos batallamos con este aspecto. Entonces, el sentido del espíritu que corresponde a esta expresión es la esperanza. Romanos 8, 24 y 25 dice: en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este pasaje está diciendo, es Romanos 8, 24 y 25. Este pasaje está hablando de la esperanza, pero está mezclando la paciencia. De tal manera que tú y yo, en nuestra alma, aprendemos a reposar en los tiempos de Dios. Entonces, la esperanza debe controlar nuestra memoria. La memoria es el sentido que corresponde en el alma. Entonces, la esperanza debería controlar nuestra memoria. Es decir, yo voy a llenar mi memoria
teniendo presente, por un lado, lo que Dios tiene como propósito en mi vida, pero también entendiendo que Él tiene dominio por encima de todas las cosas. ¿Qué pasa cuando tú llenas tu memoria de las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Tienes la capacidad de esperar por lo que Dios te ha dicho ahora. Por ejemplo, el Salmo 103 dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. El Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces tú y yo podemos traer a nuestra memoria lo que Dios ya hizo para que eso nos ayude a esperar pacientemente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces esta es la manera en que tú y yo utilizamos este sentido. Llenemos nuestra memoria de los hechos poderosos que Dios ya hizo. Porque si tú estás consciente de lo que Él hizo en el pasado y de lo que Él pudo en el pasado, eso te va a centrar ahora en que Él lo puede volver a hacer y que Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. El Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es el que perdona, Él es el que sana, Él es el que rescata, es el que corona, Él es el que sacia de bien tu boca, el que hace justicia, el que es lento para la ira, el que es grande en misericordia. Entonces, si tú y yo empezamos a llenarnos de todo esto, tú y yo vamos a poder experimentar que en esperanza podemos ser salvos. Eso es la manera correcta de utilizar este sentido. Quiero compartirte un testimonio que no es mío, pero hubo una persona que llegaron y le vendieron un carro. Llegaron y le vendieron un carro y resulta que a los pocos días lo detienen y le quitan el coche porque el coche traía reporte de robo. Y entonces esta persona va con su papá y le dice: ¿qué hacemos? ¿Vamos a meter una demanda a quien nos vendió el coche? Y él le dijo: no, esperemos a que Dios haga justicia. Él es el que hace justicia. Y si lo ha hecho en el pasado, lo va a volver a hacer ahora. ¿Y sabes qué sucedió? Que se mantuvieron pacientemente orando, esperando al Señor. Y un día llegó a su casa una persona y tocó el timbre. Y le dijo: ¿sabes? Vengo a decirte que yo te vendí el coche y yo sabía que estaba robado, pero somos brujos. Entonces yo no me puedo meter contigo. Ya me dijo mi patrón que venga y que te devuelva el dinero. Y él no tuvo que buscarlo, él no tuvo que ir a los juzgados, esperó pacientemente a Jehová, porque la instrucción fue de parte de Él: no demandes, espera y ve mi justicia. ¿Qué hubiese sucedido si Él va a los juzgados y de manera impaciente, porque el Señor no apuraba su respuesta, se hubiese perdido de la bendición? Porque yo creo que el patrón de este brujo le hubiera dicho: no, ya ni te preocupes, ya fueron a demandar, a ver que te ganen. Pero a veces somos así de impacientes. El Señor nos dice algo y queremos inmediato. Señor, ya lo dijiste, cúmplelo. Y dámelo ahora. Ya. Yo me acuerdo cómo era de impaciente, gracias a Dios ya no lo soy, pero no tanto. Porque yo recuerdo cuando era pequeño que mi mamá nos hablaba y decía: ya pueden bajar a comer. Y yo bajaba y me sentaba y le decía: ¿y dónde está mi plato? Ya me dijiste que bajara a comer y no está servido. Así de impaciente era yo. Y así somos con Dios. Queremos que Él responda como si Él tuviese una varita mágica. Porque estamos acostumbrados a que las cosas sucedan inmediatas. ¿Y Dios tiene la capacidad de obrar de manera inmediata? Sí, sí la tiene.
pero depende del propósito que tenga en tu vida. Por eso lo importante es siempre, en cualquier situación, llegar delante de Él y pedir su consejo. ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Espero o actúo? Como te hemos dicho, no estamos en contra de la medicina, de ninguna manera. Pero si el Señor te dice, espera en mí, ¿qué tienes que hacer? Esperar en Él. Y no correr a la farmacia. Señor, ya pasaron 5 minutos, no me sanaste ya. Te la perdiste, Señor. No. Te perdiste de mostrar tu poder. No. Yo soy el que me pierdo de las bendiciones por mi impaciencia. Cuarto, si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Este tiene que ver con la intuición o la revelación. En tu espíritu, en tu alma es la razón y en tu cuerpo es el gusto. ¿Qué pasa con el gusto? El gusto en nuestra boca fue puesto para prevenirnos de algún peligro de aquello que vamos a ingerir. Para eso te sirve ese sentido. Y en mi caso, para no comer cosas que no me gustan. Que son muchas. Lo mismo pasa con nuestra razón. Nuestra razón puede asimilar en nuestra alma cosas incorrectas o mentiras. Entonces, la revelación o la intuición nos fue dada para discernir entre aquello que es correcto de lo que no lo es. El engaño es una mentira que es presentada de tal manera en tu vida que pareciera verdad. Si no, no te la compras. El engaño es una mentira que es presentada a tu vida como si fuese verdad. ¿Y eso qué hace? Si tú adoptas eso, va a traer un daño a tu vida. En lo físico o en lo espiritual. En cualquiera de las dos áreas. Si tú y yo dejamos que en nuestra razón el orgullo esté presente, se van a envanecer nuestros razonamientos y nuestros pensamientos y nuestro corazón se endurece. ¿Qué pasó con el diablo en la tentación de Jesús? Le presentó algo que estaba bien de parte de Dios, era palabra de Dios. Le dijo, escrito está. Entonces, ¿qué quiso hacer? Muéstrame que eres el Hijo de Dios. Porque escrito está que si te avientas ahorita, van a venir ángeles y ni tu pie va a tropezar en las piedras. A ver, demuéstramelo. ¿Qué haríamos tú y yo? ¿Quieres verme? Ahorita me aviento. Eso sería orgullo espiritual. Y el orgullo envanece tu razonamiento. Porque la revelación fluye cuando tú y yo caminamos en humildad. Entonces Jesús le dijo, sí está escrito eso, pero no tengo que demostrarte nada. Pero también está escrito, no tentarás. Pero tú y yo a veces somos engañados de manera tan sutil porque el enemigo no te va a venir a decir cosas totalmente incorrectas, porque entonces inmediatamente dirías, no, eso está mal. Sin embargo, te la barajea tan bonito que tú le compras lo que te está diciendo. Entonces debemos de renovar nuestra razón cuando tú y yo nos rendimos delante de Dios, por medio de su palabra. ¿Por qué es tan importante que estemos llenos de la palabra de Dios? Porque eso va a ayudar en todos tus sentidos espirituales. Todos se fundamentan, van hacia la palabra de Dios y nos ayudan a caminar como es correcto. Entonces, la clave para que tú y yo utilicemos este sentido es ser renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de nuestro Dios. Y dejar que esa palabra sea revelada en nuestro interior para que tú y yo no seamos engañados. ¿Qué pasa con el final de los tiempos? Dice que serán engañados, si es posible, aún los escogidos.
Esa es la artimaña del diablo. Él quiere hacerte que caigas de donde el Señor te quiere y que tú te pierdas lo que el Señor te quiere dar. ¿Por qué? Porque eres engañado. Te voy a poner un ejemplo y yo espero no me lo tomes a mal, pero utilizando la palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y habla de todas las bendiciones que hay cuando nos reunimos como hermanos. Pero yo he escuchado personas que han dicho: no, es que yo no me reúno porque yo llevo mi relación y mi comunión directita con Dios, sin intermediarios. Y entonces yo puedo estar en mi casa y es lo mismo que si yo estuviese en la iglesia. ¿Qué hace el enemigo a través de esos pensamientos? Sacarte de la jugada. Porque ¿qué dice de la reunión de los santos? Ahí envía Jehová bendición. Te pierdes de la bendición de Dios y de todo lo que Él planificó para que tú y yo funcionáramos como cuerpo. Porque en la interrelación los unos con los otros, Dios hace funcionar también los dones espirituales a favor del otro. Dios no creó llaneros solitarios. No dijo: bueno, cada uno de mis hijos que está en sus propias casas y ahí que me busquen, y ya si se encuentran en la calle, bueno, ahí comparten algo, y si no, pues cada quien ahí. Entonces hay cosas así que nuestra razón puede adoptar como buenas porque pensamos que esa es la voluntad de Dios. Pero si tú y yo estamos llenándonos de la palabra, cualquier engaño va a decir: no, eso no, escrito está. ¿Ok? El quinto, y con esto acabamos. Y de este hablamos mucho la semana pasada. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces esto tiene que ver con el amor, evidentemente, en tu espíritu, con los afectos en tu alma y con el tacto en tu cuerpo. Con el amor, los afectos y el tacto. Yo te explicaba cómo Jesús manifestó el amor y cómo Él se movió en amor cuando le trajeron al leproso. ¿Sí recuerdas esa historia del leproso? Si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Y lo tocó, extendió su mano y lo tocó. Y un leproso era inmundo, no podía estar donde había más personas, y mucho menos ser tocado. Pero ¿qué acercó Jesús? ¿O por qué fue movido Jesús a esa persona? Por el amor. Yo te he dicho, a veces nosotros nos limitamos en actuar porque no dejamos que ese amor fluya a través de nosotros. Tú y yo debemos amar al necesitado, y a veces el necesitado está en nuestro propio hogar. Y hablando de necesitado como alguien que está en desventaja respecto a nosotros. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Efesios 5:1 y 2: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos manejarnos? A través del amor. Entonces, para que tú y yo funcionemos en este sentido, debemos llenarnos de lo que Dios es para acercar, como dice nuestra misión, nuestra visión, acercar el reino de Dios a los que lo necesitan. ¿Y cómo se acercan las cosas? A través de tus manos. La clave es funcionar a través del amor, fluyendo desde tu espíritu, porque si nosotros amamos con lo que tenemos en nuestra alma, no vamos a funcionar como Dios quiere. Nuestro amor humano nos limita, pero el amor que está en el espíritu te hace actuar
como Él actuaría en tu lugar. Yo te digo, amar es de las cosas en las que más somos entrenados, porque es uno de los fundamentos principales de nuestra fe. Así que tú y yo debemos poner en práctica ese amor. A veces vemos a las personas en la calle y dicen, no, a este ni me acerco. No, a este yo creo que ya está tan perdido que a este no le va a entrar la palabra. ¿Para qué pierdo mi tiempo? No, debemos amar. Yo te decía, el Señor nos permitió abrazar a una mujer en el Incán que nadie se le quería acercar, porque tenía un tumor aquí en esta parte del rostro que ya le cubría todo el ojo y ya olía a distancia y olía a muerte. Y entonces me dice la pastora, ¿sabes qué? Vi a una mujer allá adentro, yo había tenido que ir a otra de las áreas del hospital y me dijo, vi a una mujer que espero la encontremos a la salida porque quiero que ores por ella. Ah, sí. Entonces ya me contó todo el entorno, todo lo que estaba sucediendo ahí alrededor. Y me dice, y no solo eso, sino que Dios me dijo que le diera lo que traía en mi monedero. Y yo así, ¿estás segura que fue Dios? Sí. Digo, porque tenemos que pagar el estacionamiento y van a ser como 400 pesos del estacionamiento. Me dice, yo no sé, pero el Señor me dijo que le diera lo que traigo y que ores por ella. Entonces salimos y estaba sentada en una silla y había como 4 o 5 lugares que la separaban del siguiente paciente y todos están enfermos de lo mismo, pero aún entre ellos ya hay distancias. Y entonces el Señor me dice, siéntate y ora por ella, pero abrázala. Y yo, ¿estás seguro, Señor? Te escuché bien. Y me llevó a abrazarla y yo te dije que fui más ministrado yo que ella, por funcionar en el amor que fluye desde el Espíritu. En lo natural no me hubiera acercado, no la hubiera abrazado, porque de verdad ya el aroma que salía del tumor ya supuraba y todo y olía de verdad feo. Y eso es algo que a veces nos hace alejarnos de las personas. Pero si Jesús tocó a un leproso, ¿qué espera de ti? Y gracias a Dios en esta época ya no hay lepra, pero hay muchas otras enfermedades visibles. Y el Señor quiere que toquemos a las personas. Yo he escuchado a veces que digan, no, ese no lo toques, simplemente da la palabra, extiende las manos. No, el Señor nos mandó a tocar, porque tus manos se convierten en las de Él. Dios está tocando a las personas a través de tus manos, acercando la sanidad. Cuando tú funcionas en amor, cuando tú y yo funcionamos en amor. Así que ahí ya tienes los 5 sentidos espirituales y cómo ponerlos a funcionar si es que quieres vivir una vida en el Espíritu. Y es algo sumamente práctico, así que ponlo a funcionar esta semana.